todos. Hola, profe. Vamos a arrancar. Bueno, gracias por venir a todos, por elegir este espacio en el cual vamos a compartir la experiencia de 15 años litigando contra, bueno, por mala praxis, por responsabilidad médica. Obviamente que es una parte de la responsabilidad civil común, pero bueno, ojalá cuando nosotros estudiábamos en la facultad hubiera habido, o cuando recién nos recibíamos, hubiera habido una oportunidad como esta de tener una clase, digamos, con un enfoque totalmente práctico y bueno, que si bien vamos a dar algunas cosas teóricas, van a ser pocas y simplemente van a ser a modo introductorio, pero bueno, la idea es que cuando termine la clase tengan todas las herramientas para no solo para hacer una demanda de mala praxis contundente y sólida, sino también denuncias penales, denuncias ante el Tribunal de Ética Médica, denuncias ante, también puede ser, ¿por qué no?, ante la institución que presta el servicio médico, pero bueno, eso, como vamos a ver más adelante, yo no lo recomiendo tanto porque termina siendo, vamos a decir, te atrasa, como que te atrasa y no sirve mucho. Hola. Estamos empezando nomás, así que perfecto. Bueno, la idea es acompañar esta clase con una presentación y también con varios modelos como los que ya pudieron ver, como los que les mandé en el Google Drive, que espero les haya servido. Ahí traté de poner un ejemplo de conciliación, un ejemplo de denuncia penal, un ejemplo de demanda, varias demandas puse ahí. Ahí puse varias de las pesadas que tengo y que tuve. Y bueno, vamos a ver que no es fácil. Acá los que emprendan esta tarea vamos a tener que litigar contra monstruos comerciales como las mutualistas y monstruos jurídicos también como el SAIP y los abogados que defienden esto a las instituciones y a los médicos y bueno, vamos a ver también varios dilemas éticos que podemos ver. ¿Qué es el SAIP? Ahora vamos a verlo, Leti. Pero respondiendo a la pregunta, interrúmpanme cuando quieran. Yo les contesto la pregunta y después seguimos, porque si no después al final capaz que queda algo colgado y no se contesta bien o la gente se olvida, ¿no? Cuando preguntamos, ¿no? Pero en realidad es el servicio, es el seguro, Leti, es el seguro médico, es el seguro que contratan los médicos, que pagan mensualmente una cuota y con eso opera como si fuera un seguro prácticamente es parecido como si fuera el seguro de un auto, porque una vez que acaece el hecho que a ellos los complica, que es el hecho, digamos, de que tienen una demanda de mala praxis, los defiende el SAIP
y en caso de que sean encontrados perdidosos en la demanda denuncia, el SAIP pagaría la indemnización. El SAIP tiene defensa penal y civil, y bueno, ya todos conocemos más o menos a los abogados, son Cecilia Salom, Javier Salom y Gonzalo Fernández, y bueno, y después vamos a decir un poco algunos tips, algunos piques como para poder un poco contener el poder que pueden ejercer sobre nosotros en una demanda y que no nos ganen. Bueno, lo primero que vamos a tener que afrontar cuando nos viene un caso de mala praxis, obviamente, ¿qué es? La entrevista con el cliente, ¿no? El primer digamos, encuentro con el cliente, uno puede hacer un filtro en la llamada, ¿no? Cuando te llaman, a veces viste que hoy en día es muy común que te contacten por WhatsApp, igual los clientes. Antes, ponele hace 5 años, no se estilaba ni ahí, hoy en día es moneda corriente, que te manden audios, que te manden mensajes. Y bueno, el primer filtro es la llamada, ¿no? Yo generalmente trato de en la llamada de poder filtrar un poco de qué se trata el caso, ¿no? O por lo menos que la gente me diga, porque esto funciona bastante, dónde piensan ellos que está la mala praxis que quieren reclamar, o dónde está el error que ellos piensan que cometió el médico que los trata. Un segundito. Uno más. Bien, ¿ven el PowerPoint? Sí. Está, perfecto. Esto lo vas a mandar después, ¿verdad? Sí, cómo no. En realidad es lo que más me interesa que me escuchen, pero esto digo, todos los títulos de lo que voy a hablar. Y lo fundamental que sí que me interesa que tengan y que usen son todos los documentos del Drive, que es como una especie de parte especial de lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, cuando vienen acá al estudio, yo lo que trato es con el consentimiento del cliente, obviamente, trato de grabar la entrevista porque después me es muy útil. En este tipo de entrevistas se mencionan muchos nombres, muchas fechas, muchos episodios que para la gente terminan siendo traumáticos, muchos nombres de médicos, etc. Y bueno, y por eso para mí es importante grabar la entrevista. También pueden hacer notas, digo, no lo recomiendo porque generalmente después terminás con, no sé, más o menos 2 hojas de notas. Bueno, eso depende de cada uno, pero yo recomiendo grabar. Bueno, es muy importante también cuando vienen, viste, ver el número de reclamantes, cuántos son, el grado de consanguinidad, viste, a ver, también hay que ver el tipo de caso que tenemos, ¿no? Generalmente los casos, y vamos a hablar bien práctico y bien comercial de abogados que se dedican a esto, a ver, los casos más graves son los que más conviene agarrar. Entonces, lo ideal es que sean un montón de reclamantes y que esos reclamantes tengan un grado de consanguinidad con el afectado y específicamente en línea recta, o sea, estamos hablando de un caso de muerte, ¿verdad? Un caso de muerte de un paciente o de una paciente en el cual reclaman los hijos, la pareja, puede ser esposo o concubinato, los hermanos pueden reclamar también, aunque no siempre se les está dando tanta importancia al grado de los hermanos, se le da menos indemnización, obviamente. Todo depende del grado de relación que tengan con la persona afectada, ¿tá? Bueno, y los menores comparecen o comparecerían, reclamarían
representados obviamente por los padres. Pueden haber algunos problemas prácticos con padres separados o con padres que estén en concubinato, o padres que a veces hay padres ausentes. Bueno, lo ideal es que esté integrada la parte, digamos, de los padres por mamá y papá, de manera que no tener problemas después. Bueno, lo principal que yo les digo siempre en la llamada, que traigan todos los documentos que tengan y la historia clínica, eso es fundamental. Nosotros no podemos leer la historia clínica porque tiene esos ganchos que solo los médicos entienden. Y bueno, por eso vamos a hablar un poco de la necesidad también de, una vez que nos viene el caso, nosotros, lo ideal generalmente es tener un perito de cabecera, un perito que puede ser un médico legista, un médico general, alguien que sepa de medicina. Nosotros tenemos a uno que es uno de los mejores, hemos desarrollado una relación con él de años, es un médico legista que pertenecía al Instituto Técnico Forense y bueno, lo que hacemos nosotros en la práctica es que cuando viene un caso lo derivamos a él, él hace la pericia, él arregla, digamos, los honorarios que correspondan con ese cliente y nos hace un primer informe, el cual nosotros después ya lo vamos a ver más adelante, prácticamente que es una pericia de parte y para nosotros tiene una utilidad muy grande porque nos sirve, digamos, para ver varias, despejar pila de cosas, leer la historia clínica, que generalmente ellos tienen mejor ojo para leerla. Las abreviaciones que hay en las historias clínicas también son muy complicadas. Y bueno, y después que tenemos ese informe del perito, vamos a decir, del médico nuestro que nos asesora, eso se puede usar para fundar la demanda también. Y obviamente se lo podemos agregar en alguna denuncia penal que tengamos. O también en la demanda, como ya lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar ahora, esto simplemente lo mencionamos ahora. Tener en cuenta las características del cliente, ¿no? Que, a ver, generalmente a veces vienen acá después de una semana de que se murió la persona, un ser querido. Tenemos que también saber escuchar, tener paciencia, digamos, darle importancia a la emoción que puede tener esa persona. Otra cosa fundamental también en la primera entrevista es concretar los honorarios. Generalmente, bueno, está el viejo y querido 20% del obtenido. A veces se puede pactar un fijo y una cuota litis. Hay que ver qué pasa bien con los gastos, porque los gastos van a ser bastante grandes. A ver, una demanda de estas puede estar saliendo de gastos, no solo de timbres, ¿no? Los timbres, olvídense, son más o menos 4.000, 5.000 pesos, pero después tenés gastos eventuales de peritos, etcétera, que bueno, eso puede hacer crecer mucho los gastos. Básicamente, una buena pericia en un litigio civil que se paga a medias, a veces si coinciden, eso lo vamos a explicar después, está en unos 1.000 o 2.000 dólares un perito de grado 5 bueno que te haga un informe bueno, ¿no? Bueno, y después, por supuesto, ¿no? Esto ya tiene que ver con lo que hacemos de los abogados, digamos, desde el punto de vista deontológico, informar con claridad acerca del curso de acción legal que vamos a seguir y, bueno, asesorar a nuestro cliente, bueno, en lo que se viene, ¿tá? Ustedes están acá porque les interesa reclamar contra médicos, les interesa reclamar contra instituciones de asistencia de emergencia, contra las mutualistas, contra los seguros. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco qué es la responsabilidad médica. Los diferentes tipos y cuándo conviene, tenemos que tener olfato para saber bien cuándo es penal y civil o cuándo es solo civil. Y vamos a ver que sea penal tiene un interés que puede ser lateral, pero que está bueno porque es prácticamente la mejor recolección de la prueba que podés tener es en la sede penal, en la fiscalía, cuando
cuando la fiscalía, digamos, se pone las pilas e investiga bien. Después tenés, dentro del marco de la prescripción, obviamente, tenés, digamos, unas tareas de recolección de prueba que te las hace la fiscalía y es buenísimo. Bueno, entonces, decime. Perdón, tengo una pregunta que no sé si hacerla ahora o no, porque trata del médico legista. Dale, Lili, por supuesto. La pregunta es, ¿un médico legista puede hacer un informe solamente basándose en historias clínicas y en datos que puedan aportar los familiares que estuvieron presentes, porque luego de que la persona falleció inmediatamente se lo cremó, y no hay cómo hacer autopsias ni nada? Bien. No sé si va acá la pregunta. No, está... Pero lo vamos a desarrollar más adelante. La pregunta está muy buena y obviamente lo vamos a hacer adelante y lo hacemos ahora porque si no, es como te dije, te puedes olvidar. A ver, en realidad está bueno que el médico legista haga, o cualquier perito, haga la pericia con todos los elementos que puede tener. Al principio del caso, los únicos elementos que va a tener son la historia clínica y un poco el relato que te hacen a vos. ¿Está? Perdón, que se unió una persona nueva a la reunión. Entonces, a ver, hay veces que los peritos inclusive tratan de tomar en cuenta hasta los testimonios, porque son importantísimos, testimonios de otros médicos que participaron en el hecho o de testigos que digamos que también vieron las cosas, o sea, el caso. Entonces, si tenemos un informe de repente de un perito que lo hizo así en primera instancia, después podemos ver bien de actualizar ese informe con los nuevos elementos que puedan surgir, como testimonios, puede ser prueba documental o puede ser también hasta pericia de otro colega, ¿no? Porque no olvidar que podemos tener denuncias penales que pueden haber hasta 3 pericias, juicios civiles que pueden haber hasta 3 pericias. Ya vamos a ver que la vedette de todo esto también, y esto colegas reténganlo, es la pericia. La pericia es fundamental. Fundamental, es lo que decide si ganamos el juicio o no. Y por eso tenemos que abrir muy bien los ojos y tenerlo bien presente para llegar a un buen resultado. ¿Tá? Sigo un poco con el concepto de responsabilidad médica. A ver, penal va a ser cuando existe delito de lesiones o homicidio culposo, puede haber una omisión de asistencia. Tenemos los artículos 18 del Código que establece la culpa, el 321 las lesiones, 314 el homicidio y el 332 la omisión de asistencia. A ver, generalmente en la jerga forense y de práctica de mala praxis, lo que va a llegar a lo penal es lo más grave. A ver, una fractura no va a llegar a lo penal, salvo que sea un accidente de tránsito. Una cosa de un dedo, así, una luxación de un dedo tampoco va a llegar a lo penal. Lo penal va a ser cuando hay una muerte, cuando hay, digamos, la lesión de un órgano por tiempo indefinido, cuando hay lesiones graves. Decime. No, una incapacidad grave. Una incapacidad grave, exacto. Solo el fiscal solo nos va a dar corte y va a laburar para nosotros cuando sea algo así. ¿Se entiende? Bueno, tenemos los conceptos que van de la mano, o sea, que están establecidos en el artículo 18 y que nos van a dar también una noción de lo que es la culpa médica y el apartamiento de la lex artis que después vamos a hablar, ¿no? La imprudencia, la negligencia, la impericia, un médico poco preparado, violación de leyes y reglamentos, etc., ¿no? Y bueno, lo que buscamos, obviamente nosotros vamos a tener que hacer
vamos a tener que llamar la atención, o sea, provocar la intervención del fiscal a través de una denuncia penal que después vamos a decir cuáles son todas las cosas que hoy en día tenemos que pasar para hacer una buena denuncia penal. Después tenemos la civil, ¿no? La clásica civil, que es lo que fundamenta esta clase. Cuando existen daños a la persona a través de un procedimiento médico, acto médico o en relación a la atención médica, ¿tá? Se deriva de la responsabilidad civil clásica, que tiene que haber un hecho ilícito, un nexo causal y un daño, ¿no? El nexo causal une las dos cosas. Y un daño, por supuesto, resarcible, ¿no? La definición clásica del 1319 del Código Civil. Y bueno, lo que acá tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos todo un derecho que se ha creado desde un punto de vista doctrinario, ¿tá? Porque la ley solo tenemos el artículo 1319, 1324, 1342, alguno que otro más, alguna ley que nos habla de consentimiento informado, de los derechos del paciente, código de ética médica, pero en definitiva estamos asistiendo a un derecho similar, por ejemplo, al de accidentes de tránsito, que se ha creado jurisprudencialmente y por la obra de la doctrina, ¿no? Bueno, ¿cómo provocamos la responsabilidad médica? ¿Cómo la reclamamos? Obviamente es a través de una demanda, esto solo es un titular, obviamente vamos a profundizar, ¿tá? Disciplinaria. Puede ser ante la institución que lo emplea, ¿no? Que puede ser un prestador privado, o puede ser el Estado, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, el Estado, el prestador público es ACE, la Administración del Servicio de Salud del Estado, y en este caso a veces es importante hacer valer la responsabilidad disciplinaria del médico a través de una denuncia que se puede hacer en ACE y que obviamente va a provocar lo que ya sabemos todos, que es un sumario administrativo o la especie que es una investigación de urgencia, que después sí termina en un sumario administrativo o no. La ética, responsabilidad ética. Podemos hacer denuncias ante el Tribunal de Ética Médica por violaciones graves al Código de Ética, el Código Deontológico, que vamos a ver que esto es lo último que nos interesa. En realidad depende también del cliente, pero vamos a aprender y vamos a saber bien qué es el Tribunal de Ética Médica, que tiene, o sea, juega bien el Tribunal de Ética Médica, sirve. La culpa médica, vamos a analizar ese concepto. Está un poco la base, como explicaba antes, es la falta de debido cuidado que viene de la culpa civil clásica, el estándar de padre de familia. Bueno, vamos a delimitarlo un poco mejor diciendo que es en realidad una culpa de origen profesional, ¿no? Tabaré Sosa, que es un miembro de, bueno, no sé si hoy en día es miembro de la Corte, creo que sí, pero cuando estaba en el tribunal tuvo un fallo que fue prácticamente la mejor definición a nivel nacional de lo que es la culpa médica laxa. La normal, la general, es que es una definición casi negativa, es no actuar conforme a las reglas consagradas por la práctica médica, que esto es la lex artis, vamos a explicar, con arreglo al estado de los conocimientos al tiempo de la prestación, ¿tá? Negligencia propiamente dicha que se da cuando el médico, pese a estar debidamente capacitado, obra descuidadamente en el caso concreto. El médico, a ver, tiene deber de comportarse con diligencia, la diligencia médica, o sea, de un profesional medio, ni un grado 5 ni un recién recibido. Entonces, si se aparta de esa diligencia, equivale a culpa, incurre en culpa y hace generar todo el mecanismo de la responsabilidad médica, ¿de acuerdo? Después tenemos otro tipo de culpa y otro tipo de reclamo también, que no es estrictamente médico, sino que es por producto de la atención es la atención, vamos a decir, que no dan los médicos en general, la da por ejemplo el personal no médico, como el personal de enfermería, demoras en la atención,
a veces algún error administrativo que genera una omisión de asistencia. A ver, también hay casos que tienen las dos cosas combinadas. De repente, a ver, por ejemplo, yo tuve una vez un caso contra un otorrinolaringólogo, que son los que bueno, tratan nariz, oído y garganta. Y bueno, dentro de ese caso, el médico otorrino no tuvo ninguna responsabilidad, pero sí tuvieron responsabilidad el personal que a través de la vía intravenosa le termina inyectando una medicación que no era la paciente, produciéndole un daño. Entonces ahí también hay que tener cuidado, porque puede haber dos tipos de responsabilidades y de repente una se despeja pero la otra se cumple. Ese caso fue en el Círculo Católico. Bueno, la Lex Artis. ¿Qué es la Lex Artis? Y esto es lo clave, en lo penal y en lo civil. Es el estándar médico legal de la diligencia médica profesional. La Lex Artis es el comportamiento del profesional médico que se adecue a las normas o disposiciones de orden médico y técnico y de aquellas reglas que, sin estar mencionadas expresamente, forman parte de la diligencia profesional media y que tienden a gravitar como indicadores de la correcta conducta médica. ¿Tá? Del estándar de estimación que se realice sobre este profesional depende la existencia de la responsabilidad médica, teniendo en cuenta que este conjunto de reglas es insustituible y de estricto cumplimiento. Este concepto engloba no solo nociones técnicas, sino éticas. Y acá viene la importancia. Entonces, ¿por qué? He tenido casos de responsabilidad médica, yo me he responsabilizado en atención de partos, en los cuales muere el bebé o muere la madre dando a luz. Y bueno, este tipo de adaptación de la Lex Artis a lo nuevo tiene que ver porque la técnica de la medicina va mejorando y va mejorando por los pacientes, en beneficio de los pacientes, y como va mejorando cada vez tenemos más técnicas nuevas. Puede ser que lo que pasó hace 5 años no sea la Lex Artis de hoy, y eso les digo que lo he visto ha pasado, por ejemplo, que lo que antes se consideraba que era el estado de la ley del arte en ese momento, en otro momento no lo fue, y era el mismo grado 5 que lo estaba diciendo. Así que bueno, vamos a hacer una pausa y más o menos y 50 para ir al baño. Y a su vez capaz que tenemos que cambiar de reunión, ¿tá? Yo les mando de vuelta otro link. Dime. Yo me quedé acá, en Lex Artis, que era el comportamiento de los médicos que se adecuaban al momento de la técnica, o sea, tenés que mirarlo del momento histórico, porque puede ser que algo que estuviera bien hace 5 años, hoy en día la ley del arte cambió y por lo tanto ya no es lo mismo. Perfecto. Dale, gracias. Bueno, por favor, seguimos. Esto más o menos por arriba, porque ya lo manejamos todo, ¿no? Los tipos de responsabilidad, por ejemplo, la responsabilidad con el médico es extracontractual, ¿no? Porque obviamente nosotros no estamos relacionados con el médico, no lo conocemos, no tenemos un contrato con el médico, salvo que sea un contrato rarísimo, que es cuando se contrata a un médico directamente, que no es lo usual. Responsabilidad con la institución, ahí sí contractual, porque somos somos usuarios de la mutualista, o la consideramos también extracontractual por el hecho de su dependiente, que es el médico, ¿no? Y el médico, bueno, también puede ser que haya firmado, o sea, que sea empleado de la mutualista o un arrendatario de servicios. Y en este caso, bueno, tenemos una definición amplia de lo que puede ser un auxiliar, que puede ser
un médico que bueno, tiene toda la solvencia profesional y de antecedentes como para ser considerado un profesional independiente de la mutualista. Luego tenemos, a ver, bueno, el sistema es monista, es binario. A mí me gusta mucho acá aplicar la máxima de Gamarra, ¿no? Acá el centro tiene que ser la víctima. El centro de todo sistema de responsabilidad médica, civil, etc. debe ser la víctima. Por eso debemos superar esta discusión y ir a un criterio amplio, dualista totalmente, ¿tá? Sin embargo, en nuestra jurisprudencia sigue existiendo la división, que también tiene consecuencias prácticas que, bueno, son ineludibles y ya vamos a ir abordando de a poco. Responsabilidad contractual. Ya sabemos que es la obligación preexistente en un contrato que se incumple. Responsabilidad extracontractual, la que infringe el deber genérico de no dañar a terceros. Después tenemos que hoy en día prácticamente la mayoría de las mutualistas son sistemas de medicina prepaga, en las cuales los contratos, hay dos tipos de contratos, uno con los usuarios y otro con los médicos. Vamos a ver, tenemos diferentes tipos de prestadores y acá es fundamental separar la mala praxis, digamos, contra prestadores privados de la mala praxis contra entidades, las públicas por un lado y las privadas por otro. Mutualista clásica, la española, CAMO, el SMI, COSEDEM, Médica Uruguaya, Círculo Católico, mutualistas del interior. Y por otro lado tenemos los seguros, que son una especie contractual nueva, como MP, Sumum, Blue Cross, el británico, que lo que hacen es firmamos un contrato y ellos nos garantizan supuestamente un servicio médico de alta calidad. Muchos de estos ni siquiera tienen una sede física, sino que subcontratan con otros, ¿no? Y ahí se va a tener que analizar bien cómo es la relación y despejar bien la relación a determinar, ¿tá? En lo público, y acá, colegas, tienen que establecer bien la definición. Cuando vamos digamos, a hacer valer un juicio contra el Estado, un juicio que fue en un hospital público, por un médico público, es contra ACE la demanda. No nos sirve acá demandar al médico. Hola. Sí, decime. ¿Cómo estás? Disculpame, ¿te puedo hacer una consultita antes de avanzar al sector público? Dale, espera que me muestro. Por la duda. Tengo un caso ahora. Ya estoy acá. Decime. Buenas noches. Buenas Yo noches. tengo un caso ahora, que va a ser. La muchacha es socia de SMI. A su vez, se terciariza la operación en el sanatorio británico. Bien. Intervienen médicos, o sea, jefe de oftalmología de SMI. Wow. Deriva Sí. médicos, Sí, decime. deriva también en médicos del británico y a su vez la atienden diversos oftalmólogos en el SMI. Por ende, yo lo que, o sea, quiero saber la situación. Dale. Yo preferiría hacer Sí, demandar absolutamente a todo el mundo. exacto. La máxima es, la vamos a decir en inglés, sue everybody. O sea, demandar a todo el mundo. A ver, el británico solo puso el blog, por lo tanto te va a contestar algo similar a que, bueno, solo puso, digamos, que no tiene responsabilidad ninguna en el hecho, porque solo puso las instalaciones físicas, digamos. Pero eso es bastante común. Entonces, yo te voy a recomendar que leas la demanda mía, una demanda contra el británico, en la cual analizo más profundamente todos los prestadores y bueno, y ahí metes a todo el mundo adentro y de última que se defiendan ellos. Ese debe ser el enfoque, digamos, más centrado en la víctima y que permite también traer a todos al juicio, ¿no? Esa es mi opinión, creo que la mayoría de los colegas van a concordar.
Así que bueno, decime. Voy a ser la peor que preguntó el curso preguntando cosas, Dale, pero... estamos para eso. Gracias, Nico. Cuando hablamos de públicos, Sí. siempre existe hincapié en ACE. ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud Pública? Bueno, hoy en día el Ministerio no brinda servicios públicos de salud. Okay. En realidad se encarga solo de la Policía General de la Salud. Esto no era así. Yo les dejé ahí una bibliografía que hace la delimitación. Tenemos ahí gente del palo del derecho administrativo, Natalia Veloso, del Piazzo, todos ellos han escrito sobre eso para establecer bien cuándo fue que se cambió. Ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, es fundamental no cometer ese error. El prestador público siempre va a ser ACE o también puede ser ¿cómo se llama? El banco de... No, se llama... ahora no me sale el nombre. El Fondo Nacional El Fondo Nacional de Recursos, ahí va. Muy bien, gracias. Okay. De todas maneras acá en la presentación, yo después les mando, tenemos la lista completa de todos los prestadores, de todos los departamentos privados, todos los públicos, y acá abajo aparecen los seguros con los domicilios y los mails y los datos de contacto. ¿Tá? Pero generalmente una vez que asumimos un caso ya tenemos claro quiénes son los demandados en el interior. Entonces, ahora siguiendo un poco así con lo público para diferenciarlo de lo privado, ¿y por qué nos conviene solo demandar a ACE? Porque si solo demandamos a ACE, estamos haciéndola fácil. Estamos haciéndola fácil porque no aparece el SAIP. El médico no se va a defender. ¿Tá? El médico no se va a defender y con eso tenemos despejado casi, te diría que la mitad del caso adentro. Vamos a tener sí que probar la culpa, ¿tá? Vamos a tener que sí probar que hubo apartamiento de la Lex Artis, pero dentro también del marco de los artículos 24 y 25 de la Constitución, que nos hablan de la falta de servicio. Vamos a tener que combinar todos esos conceptos. Si miran alguna demanda que hay por ahí en el Drive, también hay demandas contra ACE que son en las cuales explicamos bien todo eso. Nico, Dime. yo quiero hacer una consulta. Dale. Justamente para traer a colación lo que estamos hablando, ¿verdad? Respecto a litigar contra un público. Dime. Tuve un caso una vez que llegó una consultante, ¿no? Con un panorama bastante extremo, ¿no? En el cual había fallecido su hija, ¿verdad? Sí. Cuestión que fue denunciado este suceso ante ACE, por supuesto, por lo cual se dispuso una investigación administrativa a los efectos de comprobar si se habían apartado o no de la Lex Artis, justamente. Perfecto. La cual arrojó un resultado negativo, como era esperarse. Sí. Entonces ¿qué viabilidad tengo yo Sí. cuando tengo una investigación administrativa que es negativa a mi interés, por supuesto, para seguir adelante con la demanda? A su vez, hay que sumarle el tema de los plazos, ¿no? Que contra el Estado por 3-4 años que... Sí, ahora vamos a abrir los plazos, Alan, pero ahí hay otra máxima, que es de confiar de todo lo que proviene del demandado o del potencial demandado o de la potencial persona que nos hace. Y en el seno de muchos de estos reclamos contra ACE, dentro del sumario administrativo, ellos tienen un legista, ¿tá? Tienen un legista que les hace unos informes que opera como si fuera nuestro asesor, ¿no? O sea, tiene el mismo valor jurídico, pero de repente puede inclinar la balanza del decisor, del jerarca, de no apartarlo
del cargo o bueno, no retener los medios sueldos, cosa que está, por eso. Yo tuve un caso que fue y ahora vamos a explicar un poco eso, un caso de una muerte de una señora que dio a luz en Paso de los Toros. Y bueno, el hijo hoy en día vive, no está bien, se murió ella desangrada. Y bueno, dentro de ese caso hubo una investigación de urgencia primero, un sumario administrativo después, y también hubo un informe de una médica legista que decía que no hubo apartamiento de Alex Arti. Pero está, bueno, todo esto tiene que ver con la relación que tiene jerárquica de ese médico, que bueno, nadie está diciendo que sea falso el informe, pero bueno, tenemos que tomarlo como de quien viene, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora también. Puede haber falta de imparcialidad en el dictamen, y eso no tenemos por qué guardárnoslo, y lo vamos a decir, todas las veces que sea necesario. Bueno, vamos repasando un poquito acá las obligaciones del médico, obligación de medios, obviamente como nosotros, los abogados, hay un elemento aleatorio, hay un riesgo de todo acto médico que hace que no podamos garantizar un resultado. Entonces por eso la obligación es de medios, de dar todo lo mejor de sí para el cumplimiento de la prestación, de nuestra obligación, sin que, si no llegamos al resultado, se considere como que incumplimos. ¿De acuerdo? Bueno, hay una obligación de seguridad también. Y después se abre un debate ahí, que bueno, que también, ¿qué pasa con la obligación de resultados en algunas áreas específicas de la medicina, como la cirugía estética, en la cual la atención no es para sanar al paciente, entre comillas, ¿no? Sino con un enfoque de belleza o que no es terapéutico, digamos. La anestesia, que solo se agota en un acto, y bueno, un poco por ahí va la clasificación, ¿no? Que es pertinente. Tenemos también el error de diagnóstico, que solo va a ser, digamos, de producto de responsabilidad cuando es inexcusable. ¿Qué significa? Que es inexcusable, que tenemos que probar que el que cometió ese diagnóstico no llevó todos los pasos correspondientes al diagnóstico, digamos, no cumplió, digamos, todos los elementos que tiene que determinar el médico para hacer un diagnóstico correcto. Ahora sí, Leti, vamos a hablar de los rivales, de los defensores de los médicos. El SAIP, que es el seguro médico, ¿está? Acá les voy a poner un poco la página de ellos. Es el SAIP, son vecinos, yo acá estoy en la Torre de los Profesionales, ellos están acá también. Fíjense, la regla de oro que tienen ellos, comunicarse con el SAIP. Cualquier cosa que pase, comunicate con el SAIP, porque si no te sacamos la cobertura. Bueno, acá está. ¿Están obligados los médicos a afiliarse? No están afiliados, no están obligados, pero sí hay una especie de monopolio. Hay una especie de monopolio y de gran fama que se han hecho, de que ser los que viene Gonzalo Fernández y tapa todo y calma todo. Pero ahora vamos a dar los piques para que no pueda ser así. ¿Ah? A ver, son un seguro médico privado que son prácticamente monopolio, brindan asesoramiento y representan a los médicos. ¿Tá? ¿Cuándo actúan? Actúan cuando vos demandás personalmente en sede privada a un médico o lo denunciás al médico, puede ser privado o puede ser público. El médico que lo denuncie penalmente y lo van a defender los del SAIP. Tienen un poder económico impresionante porque cada mes tienen una caja muy grande, bueno, recién hablábamos del monopolio, y tienen una influencia posible en los peritos. Por eso en cada caso es fundamental cómo elegimos ese perito y vamos a poner ejemplos también. Y también hay una cosa que tenemos que luchar acá, que es el corporativismo médico. O sea, a ver, acá vos podés ganar una demanda contra el británico y le querés dar difusión y vas a ver que no le vas a poder dar difusión en ningún lado. Y es en parte, lo mismo la española, lo mismo muchas otras entidades médicas, que con el poder económico que tienen tratan de silenciar
estos casos que se dan en el seno, en su seno, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que avivarnos para que ese poder no nos neutralice y ser más listos. Vamos a ver cómo tenemos el tema de la denuncia penal, ¿tá? Lo que yo les recomiendo es solo hacerla cuando existe una muerte, lesiones o una secuela grave permanente, ¿tá? Puede tener una utilidad importantísima, como ya les dije, como elemento para recabar pruebas, ¿tá? Es buenísimo porque te citan a todos los testigos, te mandan la historia clínica del ITF, el ITF te hace un informe gratis, que es fundamental, gratis. Podemos agregar la perilla de parte que tengamos, que usamos o sea, cuando recién nos vino el caso. Van a citar a todos los testigos, le van a tomar interrogatorio, pueden también citar a los peritos para aclaraciones, ¿de acuerdo? Y tal, la técnica es que cuando hacemos una denuncia penal, cuando se recoge todo, bueno, agarramos todo, lo envolvemos y lo ponemos en la demanda. ¿Tá? Esa es una máxima de actuación que hay que hacer. La única macana es que ya las denuncias penales no se hacen tan fácil como se hacían en el viejo CPP. Uno iba al juzgado que quería y hacía la denuncia correspondiente y tenía dónde seguirla, etc. Hoy en día, actualmente está re complicado para hacer la denuncia. ¿Por qué? Vos podés hacer la denuncia en sede de fiscalía, por ejemplo, y si vos, digamos, sacás la agenda hoy en día, hoy te dan para un mes. Entonces ahí perdés un montón de días útiles en el trámite de la denuncia. Entonces lo que yo hago, un poco utilizando un poco la lógica y un poco también ser más listo,